Dios los bendiga a todos. Bienvenidos un día más. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Damos las gracias al Señor por estar un día más delante de su presencia. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Padre, te damos por un día más, Señor, que tú nos permites venir a alabarte, a cantarte, Señor, a glorificar tu nombre, a escuchar lo que tú quieres decirnos en este día, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu bendita presencia en este lugar, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, y que tú un día más hablarás a nuestras vidas, Padre. Te presentamos este culto en tus manos y todo lo que se vaya a decir, a hacer, Padre, que sea dirigido para ti, Señor, y para que tu nombre sea exaltado en este lugar. Te alabamos y bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor, te damos siempre toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios y eres digno de alabanza, eres digno de adoración, eres digno de todos estos cantos. Nuestro corazón se abre, nuestra alma se abre. Nos abrimos, nuestra alma la abrimos hoy, Señor. Sin importar cómo mi alma está, Señor, aquí estamos una vez más. Aquí en tu presencia, en donde hay plenitud de gozo. Aquí en tu presencia donde hay sanidad. Aquí en tu presencia donde nuestra alma es restaurada, donde somos perdonados, donde somos levantados. En tu presencia, Dios mío, en tu presencia la aflicción se va, corazones son sanados. Aquí estamos, Señor, una vez más. Y te decimos, Señor, aquí estoy, Dios mío. Entrego todo lo que soy. Aquí, Señor, aquí en tu presencia. Y como dice tu palabra, aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que tengas que hablar a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que bendigas nuestras vidas con el poder de tu palabra. Que bendigas, Señor, nuestra familia, nuestro hogar, Señor. Los hermanos que nos están mirando también reciban de ti en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos por siempre. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a darle un aplauso. Amén, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Pueden tomar asiento. Benvenuto. Hay que ser trilingüe acá en la iglesia. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Los niños pueden pasar. Y, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un texto que hace mucho tiempo vengo analizando y que, bueno, creo que hoy es un mensaje que lo tenía escrito ya hace tiempo y no lo había compartido. Es una enseñanza. Creo que todavía no me saqué de la mente que ya no estamos más en el seminario, que me gustó tanto que quiero volver. Entonces hoy es una enseñanza y hoy quiero hablar, hermanos, de algo que es muy controversial en este tiempo, que es muy criticado también o criticada. Hoy quiero hablar de la verdadera iglesia del Dios viviente. La verdadera iglesia del Dios viviente. Y la iglesia, hermanos, cuando hablamos y decimos iglesia, nosotros a veces nos expresamos mal, aunque Dios entiende. Dios entiende que a veces nos expresamos mal y no es que está allá arriba esperando como lo mal que nos expresamos pero a veces decimos voy a ir a la iglesia. Y en realidad, hermanos, el edificio, es un salón, que a veces es comprado, que a veces es alquilado,
pero es un salón donde se reúne la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia del Dios viviente somos cada uno de nosotros. Y la iglesia puede estar en un salón como este, la iglesia puede estar en una casa también. De hecho, los primeros cristianos se reunían mucho dentro de las casas. La iglesia, Pablo dice, saluda a la iglesia que está en tu casa. La iglesia también se puede reunir debajo de un árbol, cuando hay algunos creyentes reunidos y están haciendo la reunión. Bueno, esa es la casa de Dios, debajo de ese árbol. La iglesia puede reunirse en una playa, el pueblo de Dios se puede reunir en un parque, y ahí está la iglesia del Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta y traemos de la tradición de la cual venimos ese pensamiento de que venimos a la iglesia. Pero en realidad, hermanos, nosotros somos la iglesia. Y somos la iglesia del Dios viviente. Y Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a su hijo Timoteo, le escribe 2 cartas. Hay cartas dentro de lo que es el Nuevo Testamento que son dirigidas a iglesias y hay otras cartas que son dirigidas a personas. En el caso de 1 y 2 Timoteo son 2 cartas que el apóstol Pablo dirige exclusivamente a su hijo espiritual, Timoteo. Y Timoteo, hermanos, era hijo de una madre judía y de un padre griego. La primera vez que aparece Timoteo en la palabra de Dios es en Hechos, no lo busquen porque no lo vamos a leer, es en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, donde se dice de Timoteo que era un joven con muy buen testimonio, y que su madre era judía y que su padre era griego, seguramente inconverso. ¿Por qué digo que era inconverso? Porque cuando Pablo escribe la carta a Timoteo le dice, has aprendido las escrituras de tu madre y de tu abuela. No menciona para nada al padre. También Timoteo tenía su madre que se llamaba Unice y su abuela que se llamaba Loida. Era un joven con buen testimonio, con una vida íntegra y ejemplar al punto que el apóstol Pablo le escribe y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. A pesar de su temprana edad, Timoteo era un excelente colaborador del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, Timoteo era un hijo a quien cuidaba y preparaba para la vida. Era más que un colaborador. Capaz que Timoteo se miraba a sí mismo como un colaborador del apóstol Pablo, pero para el apóstol Pablo, Timoteo era un hijo espiritual que él tenía. Timoteo tuvo la difícil tarea de confrontar a los judaizantes y a los gnósticos, quienes acechaban contra la salud espiritual de la iglesia. Al parecer, Timoteo era de un carácter tímido, era un poco vergonzoso, retraído, distinto a Tito. Eran 2 personas totalmente distintas. Timoteo tenía cierto grado de timidez y lo podemos ver en las cartas. De hecho, en una de las cartas que Pablo le escribe a los corintios, le dice, Timoteo va a estar por ahí. Les ruego que por favor haga la obra de Dios con tranquilidad. Como diciendo, no lo molesten. Es un poco tímido, vergonzoso. Que haga la obra de Dios tranquilo, dice. El apóstol Pablo se preocupaba por esas cosas. Claro, Pablo, al contrario de lo que mucha gente piensa, el apóstol Pablo era un hombre muy afectuoso, era un hombre muy cariñoso, era un hombre muy cercano a la gente, era un hombre muy amistoso el apóstol Pablo. Lo vemos cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, uno ve que el apóstol Pablo tenía amplitud social. ¿Por qué? Porque escribía, mándenle saludo a fulano. Si lo ven a Mengano, díganle tal cosa. ¿Se acuerdan de fulana de tal, de María, la cual ha trabajado mucho con nosotros? Déjenles mis saludos. Y así el apóstol Pablo continuamente estaba recordando a la gente. Eso nos habla de un carácter cercano. El apóstol Pablo no era lejano. Era tan cercano que cuando se despide de los creyentes en Mileto, dice la palabra de Dios, que la gente se echó a llorar desconsoladamente, porque el apóstol Pablo se tenía que ir. Entonces el apóstol Pablo, lejos de lo que muchos dicen, que era un hombre iracundo y que un montón de cosas, uno ve
que tenía un corazón tan tierno y tan accesible y se preocupaba tanto por los suyos que llega a decir que él trabajaba no solo para mantenerse a él, sino para mantener a los que estaban con él también. Para que nosotros veamos la calidad de ese líder espiritual que era el apóstol Pablo. Curiosamente, el apóstol no quería que Timoteo sea su imagen y semejanza. Vieron que a veces en las congregaciones pasa que está el pastor principal y los demás pastores parece que son una fotocopia del pastor principal. Bueno, eso no debería ser lo más sano dentro de la iglesia, porque Dios nos quiere usar a nosotros con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con nuestras expresiones, y no necesitamos copiar a otros para que Dios nos use. De hecho, si nosotros estamos copiando continuamente a otros, Dios no nos puede usar, porque Dios quiere usarnos a nosotros, no a otro. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a predicar, predicaba muy parecido a un pastor de Argentina, que se llama Claudio Freyson. Y me acuerdo que, claro, predicaba muy parecido, hablábamos igual porque éramos de la misma ciudad, teníamos el mismo acento. Y claro, y a veces yo no me daba cuenta, pero me acuerdo que un día me bajé de la plataforma y ese día había predicado como Jerónimo Idureta. Era muy nuevo en la predicación yo. Y me para el pastor Joselo y me para en la puerta de la iglesia y me dice: qué hermoso que fue escuchar hoy al pastor Jerónimo Idureta y no a Claudio Freyson. ¿Qué les parece? Porque claro, Dios quiere usarnos como nosotros somos. Entonces, Pablo no quería que Timoteo fuera una copia de él. Respetaba esas diferencias y era consciente de ellas. Timoteo estuvo pastoreando en Efeso, tarea que no fue para nada sencilla, ya que los creyentes de aquella región habían comenzado bien en el camino del Señor, pero estaban terminando mal, al punto que en Apocalipsis se le dice a la iglesia en Efeso que había dejado su primer amor. Lo mismo le había ocurrido a los creyentes de Galacia, que habían comenzado con entusiasmo, que habían comenzado abrazando el mensaje del Evangelio, que dice Pablo: cuando ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Y no solo eso, estuvieron dispuestos a sacarse sus propios ojos y ponérmelos a mí. Pero dice, ¿pero dónde está esa satisfacción que experimentaban? Le dice Pablo a los Gálatas. ¿Se dan cuenta cómo una persona o una iglesia, una congregación puede empezar muy bien, puede experimentar un gran avivamiento, un poderoso despertar espiritual, pero si no cuidamos eso, si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no cuidamos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, podemos perderlo? Los Gálatas lo perdieron. Pablo les dice a los Gálatas: de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para apartarse del verdadero evangelio? Dice el apóstol Pablo que los Gálatas se habían apartado del evangelio, que habían abrazado otro evangelio con otras creencias. Y le llega a decir el apóstol Pablo que si él o algún ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio del que habían recibido, sea anatema. Y a Timoteo le tocó la difícil tarea de cuidar la iglesia en Efeso, una iglesia que estaba en decadencia espiritual, que había empezado muy bien, que habían empezado con un avivamiento espiritual glorioso, con el poder del evangelio manifestado de muchas formas y maneras, pero estaban perdiendo. Y hermanos, si yo no cuido mi vida, si tú no cuidas tu vida, si no cuidamos la iglesia, si no cuidamos la sanidad de la iglesia, también nosotros somos propensos a perder lo que hayamos recibido de Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar el altar espiritual que tenemos. Antes de que el fuego descendiera sobre el altar de Elías, dice que Elías restauró, reparó el altar. Nosotros tenemos que cuidar nuestro altar privado, porque si nos descuidamos, hermanos, corremos el riesgo de comenzar a deslizarnos de la fe y apartarnos del mensaje del Señor.
En estas dos cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, hay una buena cantidad de consejos prácticos para vivir la vida cristiana, tanto en lo privado como en lo público. Y entre otras cosas le da la siguiente instrucción, le dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios. Y acá dice el apóstol Pablo, le escribe: mirá, Timoteo, si yo tardo en llegar, todo esto que te estoy escribiendo, y les animo a que puedan leer 1 y 2 Timoteo para saber qué es esto que le estaba escribiendo como los requisitos para los ancianos, los requisitos para el pastorado. Ustedes saben que no se puede ser pastor de cualquier manera, ¿no? Hay una serie de requisitos que hay que cumplir, aparte de ser llamado por Dios, obviamente. Hay personas que se ponen solas al pastorado, hay otras que las ponen un amigo que es pastor y dice, bueno, es mi amigo, así que lo voy a... Otros ponen a los hijos porque, bueno, son los hijos. Hay otros que son puestos a dedo o por votación. Hay iglesias que ponen pastores por votación, ¿sabían, no? Bueno, eso es terrible. El pastorado es un llamado de Dios. Y el que está en el pastorado tiene que estar consciente de si Dios me llamó o no me llamó. Si Dios me llamó al pastorado o no me llamó. Entonces Pablo le escribe en esta carta y les dice los requisitos para el pastor, para los requisitos para los diáconos. No le dice requisito para las pastoras, porque como no había pastoras, no le dice requisito para las pastoras, pero sí hay requisitos para diaconisas, para las mujeres. El apóstol Pablo le llega a decir a Timoteo, decir a las mujeres que se vistan bien, con pudor y modestia, que no anden mostrando todo. Bueno, eso es otro tema. Le escribe el apóstol Pablo en esta carta sobre la apostasía, sobre lo que es ser un buen ministro de Jesucristo, sobre el deber hacia los demás, sobre las viudas, cómo tratar a las viudas, cómo tratar a los ancianos de la iglesia, cómo tratar a los pares de la iglesia, cómo tratarse los unos con los otros. Es una carta muy rica. Las dos cartas, 1 y 2 de Timoteo. Y dentro de todo lo que le dice, yo te escribo todo esto, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la familia de Dios, entre el pueblo de Dios. Cuando se reúnen como iglesia, cuando se reúne la iglesia al Dios viviente, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Y lo que me llama la atención muy poderosamente es que el apóstol Pablo le dice para que sepas. Hermanos, la ignorancia es terrible. La ignorancia es terrible. Y el apóstol Pablo le está diciendo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte. Ahora, hermanos, ¿existe la iglesia perfecta? No. No existe en ningún lado del mundo la iglesia perfecta. Nosotros no podemos creer que nosotros tenemos la iglesia perfecta y que la iglesia que está en otra zona es la iglesia imperfecta y que la nuestra es la perfecta. No existe la iglesia perfecta. Pero Dios está trabajando en su iglesia. Dios está trabajando en cada uno de nosotros y ¿saben algo? Dios no deja nada inconcluso. Dios no deja nada por la mitad. Un día estaba hablando con un pastor muy ungido en el Uruguay, que se llamaba Reinaldo Gómez, y este hombre nos decía a mí y al pastor Joselo, nos dijo unas palabras que nos quedaron hasta ahora. Nos miró y nos dijo, Dios no es como Beethoven. ¿Se acuerdan de Beethoven, no? De la sinfonía de Beethoven. Bueno, nos dice, Dios no es como Beethoven. Y nosotros quedamos, ¿qué tiene que ver Dios con Beethoven? Y dice, porque Beethoven se murió y dejó una sinfonía inconclusa. No la terminó. Pero Dios la obra que empieza la termina. Dios la obra que empieza
la termina. Y así es, hermanos, la obra que Dios empezó en nosotros la termina. No somos perfectos. No tienen ustedes pastores perfectos, no tienen los músicos perfectos, no tienen los hermanos perfectos. Somos una iglesia muy imperfecta, pero Dios está trabajando en nuestra vida. Ahora, la bendición, y escribí un pensamiento, la bendición y la calidad de la iglesia no debe ser evaluada por su cantidad de miembros, sino por su apego sano y santo a la palabra de Dios y por el amor horizontal y vertical. La iglesia no puede ser, nosotros no podemos, hermanos, decir que la iglesia tiene que ser evaluada por la cantidad de miembros que tiene. Porque hay gente que piensa, esta iglesia es una iglesia muy buena porque tiene esta gran cantidad de miembros y el otro pastor no es tan buen pastor porque está pastoreando a 10 personas nada más. Dios no evalúa de esa manera la iglesia. La bendición y la calidad de la iglesia no debe ser evaluada por la cantidad de miembros, sino por cuánta doctrina sana tiene y por cuánto amor vertical y horizontal se manifiesta adentro de esa iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque porque el Señor mismo le dijo a una iglesia, Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Para Dios no está mirando números, Dios está mirando la fidelidad a la Escritura. Dios está mirando que seamos una iglesia fiel al Evangelio de Jesucristo, una iglesia que manifiesta el amor de Dios, una iglesia que manifiesta el fruto de Dios, los dones del Espíritu de Dios. Esa es una iglesia sana. Así que, hermanos, tenemos esa responsabilidad de estar cada vez más apegados a las Escrituras. Pablo le dice, para que si tardo sepas. La ignorancia, hermanos, es la peor de todas las ignorancias, es la ignorancia espiritual. Es la ignorancia espiritual. Ahora, ¿qué es la iglesia? Y voy a decir, abuelo de pájaro, hermanos, ¿qué no es la iglesia en principio? La iglesia, hermanos, no es un museo de santos. La iglesia no es un club social. Lo sabían, ¿no? La iglesia no es un club social de buenos amigos y divertidos, que nos venimos a divertir un rato. La iglesia no es un lugar para espectáculos públicos ni de entretenimiento. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo un día, llegará el día, dio una profecía, llegará el día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Iba a llegar, y ese día llegó. Ese día llegó. La iglesia, hermano, no es un comité político. La iglesia no es un comité político. La iglesia, hermanos, no debe perder su identidad para abrazar ideologías políticas. Eso sería rebajar el Evangelio de Jesucristo. No podemos, hermanos, como iglesia perder nuestra identidad. Dios puso a la iglesia como luz del mundo y como sal de la tierra para predicar la palabra de Dios. La iglesia no puede ser un comité político. La iglesia no puede ser un lugar donde se defienden a la derecha, ni a la izquierda, ni a los comunistas. No, la iglesia no es para eso. Pero me temo, hermanos, y lo estoy escuchando cada vez más y lo escucho más una y otra vez, sobre todo de los conservadores, que quieren rebajar el mensaje del Evangelio a ideologías de derecha. Y eso no está bien. El Evangelio está por encima de la izquierda. El Evangelio está por encima de la derecha. El Evangelio está por encima de cualquier ideología política. El Evangelio está por encima del marxismo. El Evangelio está por encima de cualquier otra ideología y filosofía en el mundo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Y nosotros no podemos, hermanos, en nombre de conservar ciertas cosas, decir, si yo soy, porque me ha pasado, hermanos, y lo estoy viendo muy seguido, que esas ideologías, los que son muy liberales abrazan las ideologías de Marx. De hecho, conozco teólogos
liberales que son ultra izquierda y quieren acomodar el Evangelio y la palabra de Dios a sus ideologías marxistas. Pero conozco los otros también, los de derecha. Y a veces la iglesia se ha convertido en eso, en un comité político. En un comité político. No sé si acá pasa, pero en el Uruguay recuerdo que en épocas de campaña electoral no faltaban los políticos que nos golpeaban la puerta a los pastores para pedirnos si le podíamos prestar la iglesia. Obviamente, por lo menos en nuestro caso siempre lo rehusamos, pero después veía a cristianos de otras congregaciones que en vez de salir a repartir folletos cristianos para la salvación de la gente, salían a repartir tratados políticos. La iglesia no es un comité político, que me perdone el que me tenga que perdonar, pero no me voy a retractar de lo que estoy diciendo. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Es la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia no es un colegio enfocado en hacer proselitismo religioso. La iglesia está puesta para ser discípulos de Cristo. La iglesia, hermano, no es una institución u organización humana. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Entonces, bíblicamente, ¿qué es la iglesia? Es la comunidad de todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Eso no lo busquen, pero está en Efesios capítulo 5, versículo 25. La iglesia, hermanos, es propiedad exclusiva de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente, es propiedad exclusiva de Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es quien edifica la iglesia. Y Él mismo dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, edificaré vuestra iglesia. Tampoco dijo, edificaré vuestras iglesias, ni mis iglesias. Habló en singular y apropiándose de lo que estaba diciendo. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia no es un invento de los hombres. La iglesia es un invento de Jesucristo y Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y lo que me gusta que dijo mi iglesia, quiere decir que no hay iglesias, hay una sola. Hay una sola. Lo que pasa es que nosotros los hombres nos hemos propuesto levantar paredes divisoras. Y yo digo que el verdadero siervo de Dios no levanta paredes, construye puentes. Porque la iglesia no puede estar dividida. La iglesia tiene que estar unida. Y si la iglesia está unida, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque Jesús mismo lo dijo, que Él venía a buscar una iglesia unida. Así que, hermanos, cuando tú veas a otro hermano que se congrega en otra zona de acá de Tenerife, tenés que saber que es tu hermano también. Que no importa si se congrega en el Puerto de la Cruz, por más que los quisiéramos tener acá. O viene un hermano y me dice, pastor, tengo que decirle algo, me voy a empezar a congregar en el puerto definitivamente. Y le digo, me parece estupendo. ¿Dónde está el hermano? ¿Se fue ya? Acá está. Porque me mudé para allá, para el norte, me queda más cerca. Le digo, me parece estupendo, vas a estar bien enseñado también. Es que la iglesia del Señor es una sola. Es una sola. Y quiero hacer una aclaración oportuna. Los 5 ministerios, hermanos, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son y ha sido un regalo de Dios para la iglesia. Y poseen autoridad delegada de Dios. Y el único objetivo por el cual están puestos es para edificar y capacitar a los creyentes para el ministerio. Son los creyentes los que tienen que hacer la obra del ministerio. Lo que pasa es que nosotros, no sé por qué, hemos invertido y decimos, son los pastores los que hacen la obra del ministerio, cuando la Biblia dice que es al revés, que los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros han sido puestos para edificar a la iglesia, a los creyentes, para que ellos hagan la obra del ministerio. Ahora, hermanos, los pastores no somos dueños ni somos los policías de la gente. Hay gente que le tiene más miedo a los pastores que el temor a Dios.
Como uno me contaron, no sé si será cierto, que, claro, no quería que supiera, él no quería que el pastor supiera que fumaba. Entonces un día estaba por la calle y inesperadamente se cruza de frente al pastor. Iba fumando este hombre. Y claro, el pastor lo vio que iba con el cigarrillo, no le iba a decir nada. ¿Qué le iba a decir? Pero el hombre se asustó tanto que dice que se comió el cigarrillo. A veces hay gente que le tiene más miedo a los pastores que a Dios. Hermanos, hay que tener temor a Dios y amor por Dios. Pero nosotros los pastores, hermanos, no somos policías de la iglesia. Tampoco somos dueños de la gente. No somos dueños de la gente. Yo sé que ustedes lo saben porque acá eso se ha enseñado muy bien, se sigue enseñando, pero hermanos, yo sé que lo que para nosotros es algo obvio y que no necesitamos que nadie nos lo diga porque tenemos una buena enseñanza, tenemos un buen fundamento, pero no nos olvidemos que estamos saliendo ante miles de personas que quizás, y no tan quizás porque nosotros recibimos correos, hay cosas que nosotros decimos acá que para nosotros damos por sentado que todo el mundo la sabe, pero nosotros que recibimos correos nos damos cuenta que no es así. Y hay lugares, hermanos, donde la gente cree que los pastores son los dueños de su vida. Los pastores, hermanos, son guías, no son dueños de nuestra alma. El liderazgo de control absoluto no es pastoreo, es abuso espiritual. El liderazgo, cuando un pastor controla la vida de su gente, le dice con quién se tiene que casar, con quién no se tienen que casar, dónde tienen que trabajar, dónde no tienen que trabajar, qué tienen que hacer, qué tienen que desayunar, con quién andar, con quién no andar. Cuando hay ese abuso, eso no es pastoreo, eso se llama el poder sutil del abuso espiritual. Y hay mucha gente, y nosotros lo podemos decir con total certeza, hay mucha gente en este mismo instante, en este mismo momento, que están sufriendo del poder sutil del abuso espiritual. Y si estás sufriendo de ese poder sutil, si te das cuenta que están abusando espiritualmente de tu vida, lo primero que tenés que hacer es salir corriendo de ese lugar y buscar un lugar donde se te pastoree, no donde se te abuse. Un lugar donde se te guíe, donde se te edifique, donde se te sane, donde se te exhorte, donde se te enseñe la verdad de la palabra de Dios. Pero no podés estar sometido en un lugar donde sos un esclavo y no alguien libre como Cristo nos vino a ser libres. Hay que huir de las congregaciones donde la fe se confunde con coerción. Hay que huir de las supuestas casas de Dios donde sus líderes son idolatrados y adorados. Hay que huir de los lugares donde tu valía como ser humano depende de tu cuenta bancaria. Hay que huir de esos lugares donde la valía del ser humano depende de la cuenta bancaria. Tanto tienes, tanto vales. Hermanos, tu vida vale, aunque no tengas un céntimo partido por la mitad. Tu vida vale la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Podés tener una casa de lujo, podés tener una piscina en la casa, podés tener muebles de lujo, la nevera llena, o podés vivir en un lugar 2x2, que tu vida vale. La vida a cada uno de ustedes vale y Dios les ama independientemente del estatus social. Hay que huir de los lugares en donde para evitar los problemas tengamos que ser obsecuentes con los líderes. Hay que huir y escapar de esas supuestas casas de Dios, porque esas no son casas de Dios. Esa no es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es la asamblea o el grupo de los verdaderos salvos, quienes son edificados y fortalecidos por la obra del Espíritu Santo en ellos. Dice la palabra de Dios, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La verdadera iglesia del Señor siempre está siendo edificada y siempre camina en el temor del Señor. Su crecimiento no depende de sus propias fuerzas ni de su poder humano, sino del poder y la unción del Espíritu Santo de Dios.
La iglesia verdadera es perseverante en las disciplinas espirituales, las cuales traen salud y madurez espiritual a quienes las practican. Algunos puntos, hermanos, en cuanto a la iglesia del Dios viviente. Algunos puntos en cuanto a la iglesia del Dios viviente. Ahora, ¿cómo conducirnos dentro de la iglesia del Dios viviente? Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Dice así la palabra del Señor. Dice así que los que recibieron su palabra, hablando de un mensaje que el apóstol Pedro acababa de predicar, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren cuáles son algunas características de la iglesia del Dios viviente. Y perseveraban, la iglesia del Dios viviente es perseverante. Te pregunto, ¿eres perseverante o eres inconstante en todos tus caminos? ¿Eres de doble ánimo? La iglesia primitiva no era de doble ánimo. Dice que ellos perseveraban. ¿Y en qué perseveraban? Y estas son marcas de la iglesia del Dios viviente. Estas son marcas de verdaderos cristianos, marcas de verdaderos creyentes, renacidos de Dios, nacidos de nuevo, y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios nos llama a perseverar en las doctrinas apostólicas. Nosotros, hermanos, si se quiere, somos una iglesia apostólica. ¿O no? Están en la duda. Somos apostólicas en un sentido, que la doctrina en la que nosotros perseveramos es la enseñanza de los apóstoles. Es la enseñanza de los apóstoles, no de los nuevos apóstoles, porque después vieron que ahora hay un tema de apostolitis. Bueno, que ahora ya no se escucha tanto apóstoles, ahora están en un rango superior, porque he escuchado que hay arcángeles también. Ángeles caídos deben ser, porque otra cosa no creo que sea. Ángeles caídos puede ser. Pero nosotros, hermanos, tenemos que perseverar en las enseñanzas apostólicas. Por eso, hermanos, si queremos crecer espiritualmente, no podemos crecer si estamos divorciados de la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que pensar en la palabra de Dios. Tenemos que indagar en la palabra de Dios. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Nosotros no podemos crecer, hermanos, si no indagamos, si no escudriñamos en las Escrituras. Y ahí dice claramente que esos primeros cristianos, al igual que nosotros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles. Perseveraban también en la comunión unos con otros. Eso también es muy importante, la comunión espiritual los unos con los otros. Las relaciones, hay gente que dice, yo me llevo muy bien con Dios. Y tengo una relación con Dios que es bárbara, está buenísima. Pero resulta que se lleva bien con Dios y no se lleva bien con nadie más. Y se lleva bien con Dios porque no lo ve, porque si lo viera se llevaría mal con Dios también. ¿Vieron que hay gente que se lleva mal con todo el mundo? ¿Conocen gente así? ¿Cuántos conocen gente que se llevan mal con todos? Ahora voy a ir un poquito más filoso como buen periodista. ¿Cuántos conocen cristianos que se llevan mal con todo el mundo? ¡Qué bárbaro! ¿Y cuántos son uno de esos cristianos? Pero dice que tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. Es muy importante, hermanos, no solamente nuestra relación con Dios vertical, sino también la comunión horizontal los unos con los otros. De hecho, en la palabra de Dios, lo estuvimos viendo en el seminario, hay muchas veces se repite los unos con los otros. Por ejemplo, dice, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Amén. ¿Cuánto cumplen eso? Lo cumplen, ¿no?
Sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, lleven la carga los unos de los otros, también dice. Hay un montón. Los alumnos me dijeron, no sé si se inventaron, si lo sacaron de la inteligencia artificial o de no sé qué, pero los alumnos me decían que había como 60 y pico los unos a los otros en la Biblia. Bueno, yo le dije, bueno, no busquen los 60, agarren alguno nomás y explíquenlo en la clase. Pero y nosotros, hermanos, si queremos crecer, no solamente vamos a crecer dependiendo de la palabra de Dios, sino también de la relación unos con otros. Porque nosotros nos necesitamos unos a otros. Yo necesito los dones y los talentos de ustedes. Y ustedes necesitan de mí, ¿sabían, no? Amén. Nos necesitamos porque dice la Biblia que somos miembros y que mutuamente nos vamos edificando. A mí me encanta escuchar otros predicadores, me encanta escuchar otras personas que se suben acá y den la palabra de Dios y expliquen y enseñen y me edifico también. Y tomo nota también, porque siempre, hermanos, tenemos que aprender de otros. Es terrible cuando como cristianos pensamos que yo no necesito de nadie. Entre Dios y yo ya está, no necesitamos, no, hermanos, ese evangelio no es el de la Biblia. Porque si uno estudia profundamente el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso dice ahí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esto es la Santa Cena, perseveraban en la cena del Señor, pero también no solamente era la Santa Cena, ellos se reunían cada tanto y comían juntos, dice la Biblia, con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo que es comer con otros hermanos, ¿no? ¿A cuántos les gusta? Qué lindo, ¿no? Yo estos días fui a comer a la casa aquí de los hermanos de Cuba. Comimos, ¿qué eran? Congrí, no sé. Comimos congrí. Muy rico, por cierto. ¿Cuándo tenemos que repetir? Pero está bueno, hermanos, eso de reunirse unos con otros. No para chusmear, no para hablar mal de nadie, sino para edificarnos espiritualmente hablando. No solamente es para comer una comida física, sino también para alimentar nuestra alma de la presencia del Señor. Entonces es importante, hermanos, eso que partían el pan. Y en lo otro que ellos perseveraban, y es lo último que vamos a ver hoy, es que ellos perseveraban en las oraciones. Y qué importante, hermanos, que es orar. No hay un cristiano que pueda crecer si no ora. Es más, cuando yo recién me convertí, el pastor, que era un pastor brasileño, un misionero de Brasil, no sé si es que me quería dar miedo o que yo era recién convertido, me decía, hermano Jerónimo, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y ahí estaba yo tempranito en la iglesia golpeándole la puerta todos los días para orar. Yo no quiero que el diablo me devore. Pero qué lindo, hermanos, es poder ejercer la práctica de la oración. Empezar nuestra vida orando. Empezar el primer pensamiento de la mañana, cuando recién nos levantamos, cuando nos apoyamos nuestros pies en el piso. Miren, apoyemos nuestros pies en el piso y también, de paso, las rodillas también. Y tengamos un tiempo de oración para entregar nuestras mañanas a Dios, entregar nuestras vidas a Dios, nuestras cargas delante de Él todo el día. Y cerremos nuestra vida de noche cuando nos vamos a acostar, orando también. Cantábamos un viejo himno que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Entonces, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos hacer de la oración nuestra vida diaria. Si la oración no fuese importante, no entiendo por qué Jesús pasaba la noche orando. Si la oración no fuese importante, no entiendo por qué Jesús se levantaba temprano para orar. Si la oración no fuese importante, no entiendo por qué los apóstoles oraban continuamente. Si la oración no fuese importante, no entiendo por qué el apóstol Pablo dice, orad sin cesar y no apaguen el espíritu.
La oración es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. La oración no es un capricho, la oración no es algo opcional. Hermanos, si yo quiero crecer, si yo quiero estar fortalecido, si yo quiero estar robusto espiritualmente hablando, si yo quiero tener vigor en mi alma, necesito ser una persona que ora, y cualquier distracción que nos saca de la oración tenemos que alejarla de nuestra vida. Todo lo que te distraiga, todo lo que te impida orar, todo lo que te impida acercarte cada día a la presencia de Dios, tienes que detectarlo y arrancarlo de tu vida. Porque la oración es necesaria. La oración es fundamental para nuestra vida. Y ahí dice claramente que ellos perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas apostólicas, que ellos perseveraban en lo que habían aprendido de los apóstoles, que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, que ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esas, hermanos, son las marcas de la iglesia del Dios viviente. Marcas de la iglesia del Dios viviente. Y tú y yo somos esa iglesia. Esa iglesia que el Señor va a venir a buscar. El Señor no va a venir a buscar un harén de iglesias. El Señor no va a venir a buscar un harén de iglesias, muchas iglesias. El Señor va a venir a buscar una iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que Él va a venir a buscar su iglesia. Una iglesia que dice que tiene que ser pura, una iglesia que tiene que ser santa, una iglesia que tiene que ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esa iglesia, hermanos, somos nosotros. Dios está trabajando, te pregunto, ¿Dios está trabajando en tu vida? Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Un día una persona me dijo, pastor, yo siento que Dios no está haciendo nada conmigo. Le digo, hermano, bueno, era una mujer. Hermana, le digo, te equivocás. Dios siempre está haciendo algo. Y cuando nosotros pensamos que Él no está haciendo nada, es cuando más está haciendo. Es cuando más está haciendo. Yo estoy sorprendido, hermanos, de la obra de Dios que está haciendo el Señor en mi madre. Una mujer que siempre fue atea. Atea totalmente. Y hace un tiempo para acá se está acercando cada vez más al Señor. Cada vez más al Señor. Me acuerdo que cuando yo me convertí, pegó el grito en el cielo. Pues yo llevaba 2 días de cristiano, le dije, mamá, yo vivía en Uruguay y ella vivía acá, y me llamó por teléfono y le dije, mamá, estoy yendo a una iglesia evangélica. Y me dijo, me acuerdo lo que me dijo, no la cambio por nada a mi madre, la elijo siempre, pero me acuerdo que me dijo, hijo, yo te dije a vos mucho tiempo, no quiero un hijo ni militar ni cura. Y claro, ella pensó que era todo emoción, y después nos trajo a vivir a España, y vio que seguíamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Natalia es testigo, íbamos a las iglesias. Nosotros, mi hermano y yo, no necesitábamos que nuestros padres nos lleven a la iglesia. Éramos los 2 únicos jóvenes de la iglesia que íbamos sin nuestros padres. ¿O no, Natalia? Que era así. Éramos los únicos. Y yo estaba ahí en la iglesia a las 5 de la mañana, porque oraba. ¿Te acordás, Natalia? Con 16 años. Me iba a las 5 de la mañana a orar a la iglesia. Y terminaba de orar a las 7:30 más o menos, y me iba para el instituto en Los Cristianos, que me quedaba cerca de la iglesia donde yo iba. Y mi madre veía esa perseverancia, y pasaron los años y siguió viendo esa perseverancia y le empezó a llamar la atención. ¿Saben lo que le llamó la atención a Moisés? No que había una zarza que ardía, porque las zarzas que ardían en el desierto era lo habitual. Lo que le llamó la atención era la perseverancia de la zarza ardiendo. Y mi madre le empezó a llamar la atención eso. Bueno, al día de hoy, hermanos, han pasado los años. Y me he sorprendido que me ha confesado de que hace un tiempo para acá escucha prédicas mías, no sabía, y de un pastor argentino que es un periodista, aparte de ser pastor es periodista, y escucha prédicas. Y está encantada con las prédicas. Y a veces me pregunta, y leyó mi libro, se leyó mi libro también. Entonces, hermanos, Dios hace su obra.
Y cuando uno piensa que Dios no está haciendo nada, es cuando más está haciendo. Es cuando más está haciendo. Pero perseveremos, permanezcamos en el Señor, porque otra marca, y los músicos ya pueden ir pasando, Saray, porque otra marca distintiva de la iglesia del Dios viviente, y es la última que voy a mencionar en esta tarde, es que la iglesia del Dios viviente, y vuelvo a repetir, no es la iglesia, vieron que a veces nosotros decimos, voy a la iglesia del pastor fulano. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? A ver, levante la mano. ¿A qué iglesia vas vos? A la del pastor Manolo. Hay que cambiar ese vocabulario. Cuando nos pregunta a qué iglesia va, a la de Jesucristo. Qué pastor que tenemos, ¿eh? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. La iglesia de Jesucristo. Y una de las marcas, y la última que voy a mencionar, es que la verdadera iglesia de Jesucristo permanece en Cristo y permanece en la palabra de Dios. Y Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, si ustedes, a ustedes les dice, y a mí, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús, pidan todo lo que quieran y se les va a hacer. Pero Dios nos llama a la iglesia del Dios vivo a permanecer en Cristo y a que la palabra de Dios permanezca en nosotros. A que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Dios nos llama a permanecer. Dios nos llama a perseverar. Hermanos, me quedo sorprendido de la gran cantidad de cristianos que he visto a lo largo y ancho de los pocos años que tengo. No tengo muchos. Creo que no tengo muchos. Bueno, de los años que tengo, sean muchos o pocos, son buenos. A lo largo de los años me he sorprendido de la cantidad de personas que empiezan bien, que empiezan y que parecen que están permaneciendo, que comen la palabra de Dios, que tienen un entusiasmo bárbaro, que empiezan, y es todo hermoso, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando la gente viene a la iglesia y los primeros tiempos, ve todo hermoso, y todo está lindo, hasta ese árbol artificial lo ven como si fuera natural y lo riegan igual, le echan agua. Y ven a los hermanos hermosos, aunque no sean tan lindos. Y a veces pasa, la gente viene y está en ese entusiasmo y es todo hermoso y de acá no me quiero ir. Y con el tiempo ese amor comienza a mermar. ¿Y saben lo que ocurre? Que no permanecen. No permanecen. Pero la iglesia verdadera es una iglesia militante que permanece en la palabra de Dios. Que pueden venir los vientos doctrinales, que puedan venir, hermanos, y están soplando vientos doctrinales terribles. Terribles. Estos días escuchaba a una pastora que decía que ella oraba en contra de su iglesia. En contra de los que no diezmaban en la iglesia. Y dice, yo oro a Dios y le digo, Señor, rompele el auto, que se le rompa la casa. Vientos doctrinales, enseñanzas de demonios. Pero pueden venir los vientos doctrinales que sean, pueden venir las enseñanzas de demonios que sean. La iglesia verdadera está firme en la palabra de Dios y en la unción del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia del Dios viviente, haciendo a los creyentes firmes. Así que, hermanos, permanece firme hasta que Cristo venga a buscarnos. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Permanezcamos firmes, permanezcamos constantes, permanezcamos creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que somos la iglesia del Dios viviente. Que no somos la iglesia que inventó el pastor Manolo Sierra hace no sé cuántos años atrás. Somos la iglesia que edificó Jesucristo y que sigue edificando Jesucristo para su gloria y honra. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor. Quiero honrar tu nombre y bendecirte por siempre. Quiero, Señor, delante de ti poner nuestras vidas
y esta tu iglesia, porque esta es tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor. Tu iglesia visible, pero también invisible. Esta es tu iglesia, Señor. La iglesia que pronto vendrás a buscar. Ayúdanos, Señor, a permanecer, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nuestra vida. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que traigas un poderoso despertar espiritual sobre nuestras vidas. Que traigas un avivamiento espiritual a nuestros corazones. Sé que los malos irán de mal en peor, dice tu palabra. Sé que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero también sé que sobre tu iglesia amanecerás tú y será vista tu gloria. Señor, levanta una iglesia en el poder de tu Espíritu Santo. Levanta una iglesia en la autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y que nada nos haga daño alguno. Levanta una iglesia ungida, santa, perseverante, Dios mío. Levanta una iglesia, Señor, enamorada de ti, que te ame con toda su vida. Ponemos, Señor, todo en tus manos. Ponemos esta iglesia, esta congregación delante de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en el verdadero evangelio, en el evangelio de siempre, en el evangelio eterno, en el evangelio que es de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la viva palabra tuya, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, todo lo dejamos en tus manos y te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia santa, que nos llenes del viento del Espíritu de Dios en nuestra vida. Sopla una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Cada uno de los hermanos de la iglesia del Dios viviente. Oramos por los pastores, oramos por los que sirven, oramos por los que predican la palabra, oramos por los músicos, por los sugieres, por la gente en el sonido, Señor, allá arriba. Oramos, Señor, por cada persona que sirve en tu obra, para que tú bendigas a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, fortalece, levanta, unge, transforma, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por la iglesia universal, Señor, te pido por la iglesia en todo el mundo, tu iglesia, aquellas que se mantienen en tu palabra, Señor, bendícela, Dios mío. Oro también, Señor, por la iglesia perseguida en el mundo entero. Oro por la iglesia perseguida, los cristianos hermanos nuestros, ultrajados, violentados, Señor, difamados. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, fortalece a tu iglesia. Fortalece a tu pueblo, fortalece, Señor. Fortalece, Dios mío, trae fuerzas, trae consuelo, trae nuevo ánimo, Señor. La iglesia, Señor, en Occidente ora por la iglesia que está sufriendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre esos hermanos nuestros. Que la gracia de Dios esté sobre ellos. Que la unción de Dios esté sobre sus vidas, Señor. Te pedimos por la iglesia perseguida, Señor. Te pedimos que la guardes, que la libres. Y que aquellos hermanos nuestros que están destinados, Señor, a ser mártires, que tú les levantes, les des fortaleza, les des un ánimo nuevo, un vigor nuevo en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, por cada una de nuestras vidas. Y te pido, Padre, en especial, que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Porque esta casa no es otra cosa que la casa de Dios. Porque esta casa no es otra cosa que la iglesia del Dios viviente, donde se reúne la iglesia del Dios viviente. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ver días de gloria, días de poder y de avivamiento espiritual. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que por donde quiera que vayamos predicando tu palabra, tu Espíritu Santo se esté manifestando con poder. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Amén y amén.
Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Mi espíritu